Bien, bienvenidas a este módulo 3 de este curso de cuidado de salud mental, dirigido a todo el equipo de salud, a los equipos valiosos de Lima, de regiones, que venimos trabajando intensamente y comprometidamente con nuestra población en el contexto del COVID. Vamos a hablar durante toda esta parte sobre los aspectos ligados específicamente a la guía técnica para el cuidado de salud mental de la población afectada, familias y comunidad en el contexto del COVID. Los invitamos, por favor, a ver cada una de las sesiones y revisen el material de lectura complementario que les estamos mandando y puedan ver de inicio a fin todos los videos. Yo soy Vanessa Herrera, médica psiquiatra del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental y responsable temática de este módulo. Cualquier duda que tengan temáticamente, estamos para acompañarlos en este proceso. Muy bien, bienvenidos entonces, sin más preámbulo, empecemos. Bien, yo les había mencionado que el Ministerio de Salud ha aprobado una resolución ministerial. En realidad hemos aprobado 2 resoluciones ministeriales hasta el momento, una específicamente para el cuidado del personal de la salud, que ustedes ya han trabajado en el módulo previo, y ahora vamos a concentrarnos en trabajar y detallar aspectos básicos para que ustedes operativicen la implementación de la resolución ministerial número 186/2020 del Ministerio de la Salud. Entonces, esta resolución ministerial está disponible en el link que le estamos mencionando y está como parte de la lectura obligatoria, que es parte de su evaluación, y toda la colección de normatividad sobre el coronavirus para su lectura y del detalle respectivo. En ese marco, los que hacemos funciones como coordinadores de salud mental, responsables o jefes, gestores, tanto en DIRIS, DIRESAS, GERESAS, tenemos responsabilidades y lógicamente todo el equipo de salud en general. Es importante tenerlo clarito porque esto nos va a pautar cómo vamos a desarrollar nuestro plan de intervención y el alcance de estas intervenciones que van a ser intensas y van a ser sujetas a monitoreo intensivo, tanto desde nuestra Dirección de Salud Mental como las DIRIS, DIRESAS, GERESAS o quienes hagan sus veces en eSalud, Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, solo para recordarles, ustedes ya lo saben, pero recordarles que en el Ministerio de Salud, en el Viceministerio de Salud Pública, tenemos la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, que a través de la Dirección de Salud Mental somos los que conducimos las intervenciones estratégicas de salud mental pública para reducir justamente el impacto por el COVID. Nosotros elaboramos documentos normativos, brindamos asistencia a ustedes, en el ámbito en que estén, y hacemos las capacitaciones en el cuidado de la salud mental y vamos a monitorear la implementación de estos documentos normativos. Entonces, ¿qué les toca a ustedes realizar desde la posición en que estén, tanto a nivel regional, tal vez son de una red de salud territorial, son de salud, Fuerzas Armadas y Policiales? Primero tienen que difundir y conocer al detalle de inicio a fin la presente guía técnica, que les pedimos que lo lean tanto en sus disposiciones en consideraciones generales como disposiciones específicas. Es obligatorio su implementación en este contexto. Para ello tenemos que hacer la capacitación, estamos poniendo a su disposición este curso virtual, pero también se han hecho capacitaciones a través de telesalud y podemos adaptarlo al contexto específico sociosanitario regional, esto mismo a su territorio. Debemos entonces supervisar y monitorear cada una de las disposiciones que se van a dar en cada una de las disposiciones con más detalle. Yo hablaré ahora un poco de las consideraciones generales obligatorias que deben tener en este proceso de implementación.
probablemente ustedes van a tener que priorizar, ya sea si tienen algún hospital COVID, por ejemplo, en su territorio, ya sea que tengan algunos establecimientos con mayor demanda. De todas maneras, los centros de salud mental comunitaria, la IPRES que sea disponible, donde haya servicios especializados de salud mental, o los equipos que tengan que acompañar al equipo humanitario, por ejemplo, el levantamiento de cadáveres, o vayan a tener que acompañar a los familiares que sobreviven después de una persona fallecida por COVID, que va a afectarse probablemente su salud mental. Entonces, tenemos que identificar qué establecimiento, IPRES, en este caso de su ámbito, vamos a priorizar inicialmente las acciones de cuidado en salud mental. Pero recuerden que la intervención es a nivel de todo el territorio, de toda la red de salud territorial. Lógicamente tenemos que incluir a la población general y también a las personas con sospecha o confirmación de caso por infección por COVID-19, porque este es un público afectado, que tanto sea leve, moderado o severo, y sus familiares van a tener una afectación en su salud mental. Esto es importantísimo porque muchos creerían, o algunos gestores podrían creer, solo estamos en un contexto infeccioso y desde la mirada de salud física, solo creemos que se afecta el cuerpo, la infección, y no miramos la salud mental. En el contexto de pandemia, recuerden que se duplica probablemente la presencia de malestares emocionales o problemas de salud mental, tanto en personas infectadas como las familiares y la población en general. Además, las barreras de acceder a los servicios de salud en general y de salud mental podrían conllevar a mayor presencia de recaídas y descompensaciones en ya nuestra población identificada con un problema de salud mental. Por ello, identificar estratégicamente nuestro plan de intervención, cómo vamos a priorizar, de modo que entrenemos intensivamente a esos equipos de manera diferenciada, tanto los de UCI, tanto los de hospitalización, tanto los equipos del primer nivel de atención, para asegurar esa intervención de cuidado a la población, es fundamental en nuestro actuar. Otro punto importante es que en este contexto no se deben cerrar los servicios de salud mental, no se deben cerrar las farmacias que disponen de medicamentos psicotrópicos dentro del petitorio de medicamentos esenciales o los insumos médicos necesarios mínimos para el diagnóstico y cuidado de la salud mental de pacientes con COVID-19. El solo hecho de estar con aislamiento físico, una persona que ya le diagnosticaron COVID leve, que puede ser que no esté en una situación de gravedad elevada, pero yo ya estoy preocupada que tal vez me voy a empeorar o voy a afectar mi salud general, ya puedo tener mayor presencia de malestares emocionales, y eso tenemos que detectarlo precozmente y acompañarlo continuamente. Recuerden que para ello, en los acompañamientos telefónicos semanales, o incluso en las visitas periódicas semanales, como manda las directivas actuales, debemos no solo considerar indicadores de salud física, fiebre, malestar general, tal vez en relación propiamente al agente patógeno, a la infección, sino también cómo están las dimensiones del examen mental básico, sencillito, que puede afectar, recuerden, al autocuidado y a no valorar aspectos clave de la protección personal. Si yo estoy afectada a mi salud emocional, no me voy a cuidar, no voy a tener ganas de ponerme los equipos de protección personal, no voy a alimentarme bien, no voy a hacer las acciones necesarias para el cuidado de la salud general. En ese proceso, los gestores tienen que asegurar los equipos de protección personal para los equipos de salud mental también, y deben incluirlos definitivamente en todas las acciones de intervención. Entonces, se pauta como un punto clave de responsabilidad implementar y supervisar el seguimiento clínico del cuidado de la salud mental, y se incorpora en esta resolución ministerial tanto la atención presencial como la teleatención o la atención a distancia, o la terapia virtual o el acompañamiento virtual, dependiendo la necesidad que tenga la persona en aislamiento domiciliario, en cuarentena,
o que tenga alguna necesidad en este proceso terapéutico. También los hospitales e institutos, además de ejecutar las normas y procedimientos planteados, y el énfasis probablemente las intervenciones especializadas que tengan a personas afectadas por COVID, están obligadas de incorporar el cuidado en la salud mental especializado, además de garantizar los insumos y medicamentos psicotrópicos y la protección necesaria. También desarrollan líneas de investigación en el cuidado de la salud mental en este contexto. Bien, ¿cuál ha sido la finalidad de implementar esta guía técnica de aplicación obligatoria en todas las IPRES? Esta guía técnica es importante en el marco de la reforma de atención de salud mental comunitaria y el modelo comunitario en el marco del reglamento de la ley de salud mental, plantea intervención que alcance a IPRES públicas y privadas. Esto quiere decir que incluso una IPRES privada tiene que incorporar acciones significativas para el cuidado de la salud mental de la población que ella viene interviniendo. Entonces, la finalidad de esta guía es contribuir a la reducción del impacto sanitario de la pandemia por COVID-19 en la población afectada, familia y comunidad, mediante acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud mental. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía? Los objetivos incluyen el objetivo general, establecer los criterios técnicos y procedimientos para el cuidado y autocuidado de la salud mental de la población en el contexto del COVID. Recuerden que es fundamental no solo el cuidado, sino el autocuidado, que es la base de la pirámide de las acciones estratégicas sanitarias y que se debe fomentar de manera activa, hacer un plan de acompañamiento para todo ello, que se explicitará de manera más detallada a lo largo de este módulo. Los objetivos específicos incluyen también, como les mencionaba, este fomento del autocuidado y la salud mental en la población, el cuidado de la salud mental en los propios pacientes con COVID según gravedad, así como sus familiares. Además, considera los aspectos de procedimientos para el cuidado de la salud mental en poblaciones vulnerables. Ya les iba mencionando que esta guía es de aplicación obligatoria de IPRES públicas y privadas. Incluye no solo el subsector salud MINSA, sino también salud, sanidad de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En este curso participan equipos valiosos de los diferentes subsectores y también de IPRES privadas. Es un espacio interesante para poder intercambiar experiencias y puedan ustedes compartir todo ese proceso. Se ha mencionado y ustedes ya lo podrán revisar al detalle, les pedimos que revisen por favor la guía técnica en toda su extensión, las definiciones operativas que se han aprobado en el marco de otras resoluciones ministeriales de prevención y atención de personas afectadas por COVID-19. Cuándo es caso confirmado, cuándo es caso sospechoso, pero hemos enfatizado en esta guía los aspectos ligados a qué es telemedicina para el cuidado de la salud mental, también en correlación con las guías recientemente aprobadas para la telemedicina en el contexto actual de la pandemia, aspectos ligados propiamente al cuidado de la salud mental también se incluyen. Entonces yo les voy a mencionar en esta sesión algunos aspectos generales y algunas pautas esenciales y claves para la implementación de esta guía en su territorio. De nada sirve que hayamos aprobado una guía si es que no la implementamos o no hacemos un plan operativo de intervención, una propuesta de implementación en su territorio. Para ello tenemos que tener claro para qué nos sirve esta guía. El tener claro esa consideración general nos va a permitir hacer ver cómo lo voy a hacer. Del para qué implica el cómo y luego implica qué actividades específicamente haré, cuánto nos va a costar, el costeo que podamos establecer y por cuánto tiempo el cronograma para la implementación de la guía. Entonces, ya les mencioné, una vez más, se lo vuelvo a decir, todas las IPRES públicas y privadas priorizan el cuidado de la salud mental.
con énfasis en qué personas, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, la población migrante, comunidades indígenas, afrodescendientes, amazónicas, comunidad LGTBIQ+, personas en situación de pobreza en general. También todo esto tiene correlación con lo planteado a la población vulnerable dentro de los lineamientos de la política subsectorial de salud mental aprobadas en el 2018 y también con énfasis a la población vulnerable específico que sabemos que están en mayor riesgo en el contexto del COVID. Entonces, el cuidado de la salud mental implica acciones de planificación, de organización, de ejecución, monitoreo y evaluación periódica. Esas acciones se deben realizar en todas las redes asistenciales a nivel nacional. O sea, no podemos solamente trabajar la salud física, concentrarnos en indicadores y no incluir las acciones de planificación a los aspectos de salud mental. Esto todavía es un desafío porque, como sabrán, estamos en reforma de salud mental y todavía existen desconocimiento tal vez de algunos gestores, resistencias tal vez esperables, o tal vez los hospitales, algunos hospitales no tienen costumbre de trabajar de la mano los equipos de salud mental con los equipos de UCI o con los equipos de hospitalización. Entonces, estas resistencias esperables implican un desafío de cambio para mejorar la organización, la planificación, la ejecución, el monitoreo y evaluación de manera coordinada, tanto dentro de nuestra institución, nuestra IPRES, como con los otros sectores y con el propio gobierno local y la comunidad o ONGs disponibles en el territorio que puedan contribuir a fortalecer las acciones de salud mental. La comunidad se pauta en esta guía que debe participar activamente. Eso también es forma de empoderar la salud mental colectiva, la participación comunitaria, que en general tienen actores clave, que debemos ya haber identificado previamente, tal vez tienen ya una red de voluntarios, tal vez tienen a algunos agentes comunitarios de salud activos o hay que reactivarlos, de modo que en este proceso tengamos toda una serie de personas clave que podrían ayudar a este fomento y cuidado de la salud mental. Entonces, la idea de la guía técnica no solo concentrarnos en las acciones meramente asistenciales, de tratamiento, de detección, sino también movilizar a la comunidad para la acción, para la participación, para el cuidado, para el autocuidado, para el fomento de la salud integral, que eso también tiene que ver con acciones de promoción de la salud mental y prevención de los problemas de salud mental en general. En esta guía pautamos que la capacitación no solo debe darse al personal asistencial en sus territorios, tenemos que incluir la capacitación territorial a nuestros agentes comunitarios de salud, actores comunitarios clave o voluntarios, de acuerdo a las necesidades que ustedes consideren de intervención. Tenemos experiencias interesantísimas donde la comunidad en general, muchos voluntarios, ONGs, se están sumando a acciones, incluidas las de cuidado de salud mental, acciones de detección, acciones de seguimiento y de aviso a la vigilancia comunitaria para poder identificar una persona que tal vez está sola, o hay una persona mayor sola que sufre depresión, una mujer que está siendo afectada por violencia, un niño que está sufriendo maltrato infantil, y de modo que activando esa red de vigilancia comunitaria, empoderándola, viendo el tema de solidaridad, de participación comunitaria, también son acciones clave para el cuidado de la salud colectiva. Entonces, se pauta en esta guía de manera muy específica que el personal de la salud debe mantener una actitud empática, de escucha activa, proactiva, flexible, de acuerdo a las necesidades de la salud mental de la población. ¿Conocen ustedes las necesidades de salud mental de su población? ¿Han hecho el análisis de la demanda en su población? ¿El análisis de la oferta disponible en su territorio, en ese distrito, en la comunidad, en su microred, en su red asistencial de salud? Muchos ASIS, por ejemplo, previamente no han incluido el componente de salud mental.
y muchos no sabemos ni siquiera con claridad cuál es la oferta disponible para la atención en sí, en los diferentes niveles de atención para la salud mental poblacional. Esta es una excelente oportunidad para hacer un cambio y podamos rápidamente, porque lo vamos a tener que hacer para el proceso de implementar un plan, tenemos que saber qué tenemos en la oferta de servicios de nuestra comunidad, qué necesidades prioritarias tiene nuestra población. Entonces es importante que ustedes puedan trabajar sobre todo ello. Recuerden también que todo el personal de la salud debe contar con capacidades básicas para realizar acciones de acompañamiento psicosocial que ustedes previamente han podido aprender un poco más sobre la importancia del acompañamiento psicosocial y las acciones clave, y también les dejamos material de lectura disponible para ampliar sobre todo ello. Los equipos especializados de salud mental, de centros de salud mental comunitaria, unidades de hospitalización de salud mental y adicciones de hospitales generales, instituciones especializadas en general, brindan cuidados a personas con COVID-19 que tienen un problema de salud mental, sus familias, a través de telemedicina. Entonces, una acción clave que deben considerar en su plan es cómo van a implementar la teleconsulta, hablando propiamente de salud mental en su territorio. Sabemos que estamos en aislamiento físico, sabemos que muchas personas van a dar COVID positivo, sabemos que hay miles de personas que seguirán siendo diagnosticadas con COVID positivo y que no van a poder salir de su casa. Entonces, requerimos rápidamente hacer un acompañamiento emocional de su salud mental. Entonces, eso implica que implementemos en cada territorio la teleconsulta de salud mental por el equipo interdisciplinario. No solo el equipo de psicología, también el equipo de medicina, tal vez si hay terapeutas ocupacionales, de activar las redes de apoyo social, la trabajadora social, o si tienen algún agente comunitario que se va a integrar a ese trabajo. Vean ustedes las estrategias efectivas disponibles en ese proceso para la actuación. Recuerden que en el país ya venimos implementando 152 centros de salud mental comunitaria, donde todavía en el seguro, Fuerzas Armadas, policiales, donde no hay todavía centros de salud mental comunitaria, hay servicios especializados de salud mental. Entonces, el centro de salud mental comunitario o quien haga sus veces debe asegurar la continuidad de cuidados de las personas con problemas de salud mental preexistentes y a todas aquellas que lo padecen durante el periodo de la pandemia. Recuerden que la tasa de intensidad de uso de una persona promedio sin que esté en situación de pandemia es más o menos 3. O sea, que quiere decir que para que siga su tratamiento, acude a un servicio 3 veces. Pero si nos han dicho que no debamos salir, hay miedo para acceder a los servicios, tal vez me voy a contagiar si voy al establecimiento de salud, en contextos de epidemias o pandemias, muchas personas no abandonan sus citas, dejan de tomar su medicación, ya no acuden al seguimiento, entonces debemos actuar por ley inversa, o sea, no tienen que ellos buscarnos, sino nosotros tenemos que buscar a nuestros usuarios. Para ello, recuerden que en el modelo de atención comunitaria tenemos que tener mapeos geosanitarios o hacer un seguimiento individualizado y tener el registro individual de cada persona a la cual nosotros venimos acogiendo, atendiendo, de modo que identifiquemos esta familia que vive en tal sector, podamos hacer la intervención, es una familia de alto riesgo, tengamos que hacer el seguimiento continuo y no esperar a que tenga ideación suicida, se descompense por abstinencia por alcohol, o esté en una situación de crisis de ansiedad severa, cuando nosotros ya sabíamos que esa persona sufría de pánico y ya van 3 semanas que ya venció su receta y no ha podido venir tal vez al establecimiento de salud. ¿Qué pasó? O se infectó con COVID, o ha fallecido, no sabemos. Tenemos que activar los mecanismos de continuar el cuidado de modo que podamos prevenir el daño. Entonces, recuerden ustedes que los responsables de salud mental en cada territorio, en el Ministerio de Salud existe un responsable de salud mental,
salud, Fuerzas Armadas, policiales, tienen que implementar responsables de salud mental en cada red asistencial y trabajar de la mano también con los otros sectores, y en las IPRES privadas también podrían disponer de alguna persona que sea punto de enlace, que funcione como un responsable de salud mental para coordinar acciones en ese proceso de enlace, porque pueden haber, recuerden, estamos en un proceso de promover el intercambio prestacional. Entonces, los responsables de salud mental deben trabajar de la mano con los centros de salud mental comunitaria o los servicios especializados de salud mental en cada distrito, en cada territorio. Esto para todas las acciones y con énfasis en las acciones de promoción y prevención de la salud mental en el contexto de la pandemia. Para armar un plan implica que ustedes tengan claridad de qué voy a requerir para este plan al corto, mediano y largo plazo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Ya sabemos que esto va a tomarnos con especial énfasis todo este año. Entonces tenemos que ver qué necesitamos. La guía técnica pauta materiales mínimos que deben considerar. Por ejemplo, ustedes pueden considerar cuánto recurso humano disponible tienen, que van a movilizar, van a requerir tantos equipos de protección personal. Vamos a intensificar los tamizajes de problemas de salud mental. En este marco de esta guía hemos puesto a disposición un cuestionario de SRQ abreviado para detectar los problemas de ansiedad y depresión. Recuerden que en las guías anteriores de depresión se pautaba el uso del SRQ en su versión extensa, pero se está poniendo en el marco de esta guía, en el anexo 1, ustedes pueden ver el SRQ en su versión abreviado con solo 13 ítems. Esta ha sido una versión adaptada y validada en Perú por un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Mental y se ha adaptado para la presente guía. Es importante que se pueda implementar, no tienen que imprimirse los formatos en este contexto, pero sí uno puede leer los ítems uno por uno, y si sale 5 ítems positivos de 13 ítems, se considera caso probable positivo para un problema de salud mental, y tenemos que iniciar el flujo de seguimiento, de evaluación clínica, de detección, para descartar que no tenga un caso de depresión, un caso de ansiedad, un problema de estrés postraumático o un problema en general frecuente en este contexto de epidemia. También se ha puesto a disposición cuestionario del Laudice abreviado, que también, recuerden, en este contexto de pandemia, se incrementa el riesgo de consumo de tabaco y de alcohol o de cualquier otra droga. Entonces es necesario identificar eso, sobre todo en poblaciones jóvenes, en adolescentes, que pueden incrementar su consumo. Entonces, tenemos que desarrollar qué cartillas, junto con la Oficina de Comunicaciones de su red asistencial, de su territorio, de su red de salud, vamos a validar. Nosotros hemos puesto desde el Ministerio de Salud algunas formas de imágenes, de cartillas disponibles en el portal del MINSA, pero ustedes desde cada territorio, considerando la pertinencia cultural, pueden desarrollar cartillas informativas siguiendo las recomendaciones de cada anexo que se ha puesto en la presente guía. O sea, en la presente guía se han puesto los mensajes clave ya validados en población peruana y que pueden ser adaptados a cada región, cada territorio. Tenemos que ver la brecha de psicofármacos, porque probablemente, claro, no damos psicofármacos en caso leve, pero en caso severo, moderado severo, vamos probablemente a incrementar en algunos casos la presencia de antidepresivos, por ejemplo, o en algún caso ansiolíticos. Entonces eso tenemos que evaluarlo para hacer el requerimiento. El recurso humano disponible, y probablemente tengamos que ver todo el requerimiento. Algunas regiones rápidamente ya han ubicado teléfonos en cada centro de salud mental comunitario, un chip disponible, ver el tema del mecanismo de alguna computadora, una laptop, porque vamos a usar más intensamente la teleatención y tenemos que asegurar todos esos procesos. Entonces, cuando hacemos un plan operativo, un plan de implementación, tenemos que reunirnos, trabajar en equipo, ¿no? Identificar juntas y juntos esas necesidades.
Para todo ello, tenemos primero que hacer el análisis situacional de las necesidades de cuidado en salud mental de la población afectada. Esto implica que ustedes conozcan detalladamente cómo es su población. Su población tiene ciertas características únicas, ya sea si es urbano, rural, marginal, si sea dispersa o muy concentrada, si ya sufría previamente de problemas emocionales elevados, tal vez en su región ya hicieron un estudio epidemiológico de salud mental de instituto, ya tienen data específicamente de la curva de atenciones, de las evaluaciones anuales de salud mental, y han podido ver qué necesidades tienen, y podrían hacer una reunión de trabajo con el equipo, con algunos líderes comunales, o hacer una reunión vía Zoom con algunas personas claves para rápidamente identificar las necesidades comunitarias, pensando en la promoción, en la prevención, en la atención y rehabilitación durante todo este año. Es importante eso, escuchar a los líderes comunales, al alcalde, a su equipo de gestión, a las familias, a la junta vecinal, y podrían propiciar una reunión, tal vez virtual, y ustedes puedan contextualizar lo más posible ese plan operativo. En el plan operativo, que tiene correlación con las dimensiones de monitoreo que vamos a desarrollar desde el Ministerio de Salud, se incluyen al menos estos pasos o actividades mínimas que deben ser obligatoriamente consideradas en el plan de implementación. O sea, el plan de implementación debe incluir necesariamente un diagnóstico situacional mínimo realizado para la DIRIS, DIRESA, GERESA o red asistencial que usted interviene. Es necesario que defina una aprobación formal. Recuerden que se tiene que hacer, ya sea formas rápidas de resoluciones directorales o aprobaciones desde las redes de salud o territorios de implementación y supervisión de cuidado y autocuidado de la salud mental de la población afectada, familias y comunidad. Es necesario evidenciar acciones de socialización de esta guía técnica de cuidado en salud mental poblacional. Sabemos que hay muchas guías que ahorita se están aprobando a través de las diferentes direcciones, pero recuerden que de salud mental solo hay 2 guías y que es necesario socializar a todo el equipo interdisciplinario y administrativo. Es necesario difundirlo de modo que podamos organizarnos y planificar las tareas en este proceso. Lo podemos socializar por memorándum circular, correo, mandar el video también inicial de inducción que se ha dado para esta guía, que está en el canal de Telesalud, en su versión extensa, y eso puede, bueno, invitar al resto del equipo a que se sumen a la inscripción de las nuevas versiones de este curso virtual de cuidado de salud mental en población y personal de la salud. Hay actividades obligatorias que tenemos que realizar, que tenemos que definir cuáles vamos a hacer, por cuánto tiempo, quién es el responsable de esa tarea en general, y la periodicidad de evaluación. Nosotros desde el Ministerio de Salud, desde la sede central, vamos a pedir informes mensualizados y en algunos casos semanales con énfasis a ciertas dimensiones de mayor prioridad. Las acciones comunicacionales realizadas ayudan justamente en este proceso de fomento autocuidado en la salud mental. Las acciones de fortalecimiento de redes de soporte comunitaria, de soporte social y trabajo articulado intersectorial también son necesarias y base de la prevención del cuidado. Las acciones de fomento, autocuidado y consejería en este proceso. Los tamizajes positivos con ese recuo abreviado a la población son importantes, intensificar, definir el registro y la notificación. Esto debe hacerse ya, de modo que podamos evidenciar un registro rápido en el algoritmo de seguimiento y continuidad y detección de casos y de seguimiento a las familias en su comunidad. Las teleatenciones de salud mental dirigidas a la población es fundamental, y trabajar el tema del registro de ellos y considerar la diferenciación del registro de ellos según etapa de vida. Esto es un dato importante que vamos a solicitar y hacer un consolidado mensualizado durante todo este proceso de la pandemia.
Acciones diferenciadas y específicas de cuidado de la salud mental en la población vulnerable en el contexto del COVID. Si es persona mayor, qué acciones están haciendo en niñas, niños y adolescentes, qué acciones están haciendo en mujeres, qué acciones están haciendo en personas con enfermedades crónicas, son algunas de las acciones que se les van a solicitar y que deben incluir necesariamente en su plan operativo. Las acciones de cuidado en la salud mental a familiares de personas afectadas por COVID también son acciones fundamentales porque no solo se afecta desde el modelo de cuidado de la salud integral, familia y comunidad, la persona individualmente, todo su entorno se va a ver afectado y es necesario que planifiquemos ya las acciones de continuidad de esa intervención. El hecho de hacer acciones de acompañamiento psicosocial a las familiares de personas fallecidas por COVID también es un punto clave que debe estar definida cómo lo vamos a hacer en el territorio de acuerdo a nuestros recursos estratégicos. Ya tenemos al menos 700 personas fallecidas y esto lamentablemente vamos a tener cada vez más y tenemos que definir una estrategia operativa con el recurso escaso disponible que tenemos para hacer un acompañamiento continuo al mediano e incluso a largo plazo para prevenir que esos familiares no se depriman, no tengan duelos patológicos, no tengan mayor cuadro de ansiedad, problemas de insomnio, cefaleas tensionales en general o descuiden su salud general por descuidar su salud física. Cualquier otra actividad innovadora que pueda conllevar al beneficio del cuidado de la salud mental en la población afectada, familia y comunidad, es clave en este proceso. Entonces, en resumen, esto es lo que les quería comentar. Les pedimos, por favor, que analicen en su contexto cómo es mi comunidad, cómo está caracterizada, qué aspectos protectores tiene nuestra comunidad, qué bien estamos haciendo en el cuidado de la salud mental territorial y qué tenemos que potenciar desde nuestra IPRES, desde el punto en que estamos, en mi rol como enfermera, en mi rol como médica, en mi rol como psicóloga o trabajadora social, cómo puedo contribuir a mejorar el cuidado de la salud mental en la población afectada, y yo como gestora o gestor, ¿qué tengo que hacer y cuándo voy a aprobar mi plan de implementación de esta guía, en la medida que me corresponda operativizar lo más rápido posible ello, de modo que podamos asegurar estas intervenciones? Muy bien, muchas gracias y esperamos que por favor sigan intensamente las clases de este módulo y los esperamos y estamos atentas a sus dudas y consultas. Un abrazo virtual. Gobierno del Perú. El Perú primero.